Gracias ahí, Andrea. Ya está grabando. Bueno, ahora les voy a... ay, un segundo. Y Ya listo. estuvo, ya. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Buenísimo. Sí, ahí la vemos. Bueno, buenos días a todos. Un gusto hoy nuevamente compartir con este Evangelio de Juan. Les confieso, ciertamente es fascinante estudiar toda la palabra de Dios, pero creo que nunca me había deleitado tanto en un libro del Nuevo Testamento. Debe ser uno de los más clásicos que me emociona mucho, los del antiguo y este del nuevo. La verdad que, wow. O sea, creo que se ha cumplido justamente lo que dice Juan. Estas cosas se han escrito para ustedes, para que creáis en que Jesús es el Hijo de Dios. Eh, Cada detalle de lo que vemos acá. Recapitulemos un poquito. Bueno, ¿se acuerdan cuando dimos la introducción, comparándolo con los otros evangelios, el propósito, quién era Juan? O sea, decíamos que Juan no era alguien tan debilucho como a veces lo quieren poner, o muy sensible, muy tranquilito. Vamos a ver, su apodo era el Hijo del Trueno, por su dulce y bello carácter. Eh, Luego en el capítulo 1 vemos la encarnación del Verbo de Dios, como Él viene a ser tabernáculo con nosotros, y esa palabra es bien importante, esas referencias son bien importantes. De hecho, hoy lo vamos a profundizar un poco, que el tabernáculo, recordemos, es justamente ese punto de encuentro entre Dios y los hombres. El testimonio de Juan el Bautista, como él, la cúspide de su ministerio es justamente presentar al Señor, y para que Él comienza a disminuir, para que su ministerio se vaya apagando. Y ese es su objetivo, que se apague para que justamente la luz del Señor es la que brille a través del mundo. El reclutamiento de los primeros discípulos, cada paso, cada cosita que Él está haciendo no es azar, sino que es justamente algo muy, muy, muy bien estratégico, vamos a decir, para llegar al más profundo del corazón de los discípulos. Luego vimos el milagro de la conversión del agua en vino. ¿Se acuerdan el pasaje de la semana pasada? Donde estudiábamos cómo Jesús va mostrando que se va a hacer un cambio en la purificación de los pecados por un rito externo, que era el agua, ahora por algo interno a través del vino, representando su sangre, porque a traer el gozo y la gracia del Señor, eh, con esto que venía. Y ahí quedamos en el versículo 11, y ahorita vamos a entrar entonces al versículo 2, y vamos a terminar hoy el capítulo 2. Nuevamente, igual para tener el contexto completo, si alguien me puede apoyar leyendo de corrido, del 12 al 25, por favor. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí. No, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señales nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no confiaba en ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bien, gracias, Hans. Y si me es un clásico momento que vemos hasta en las Biblias de los niños, no sé, yo como tengo el de Juárez, cuando saca todo lo del templo y todo, pero creo que tenemos que entender bien el momento.
la profundidad de lo que está haciendo y las reacciones de los diferentes actores en esto. Entonces vamos a ir, como siempre, despacio, versículo a versículo. Dice que, entonces, después de esto, después de las bodas de Canaán, cuando convirtió el agua en vino, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, perdón, después de esto bajó a Capernaum con su madre, sus discípulos y sus hermanos, pero ellos se quedaron muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En primer lugar, hay que ver que eran varios los que seguían a Jesús por donde quiera que fuera. Y solo comenzando con eso. La primera reflexión a ustedes es, ¿y los seguimos nosotros por donde sea que nos lleva? O nuevamente, como decíamos, queremos que Él sea el que nos acompañe a nosotros, a donde quiera que nosotros vayamos. Eh, y ciertamente tenemos que hacer la diferencia, porque alguien puede decir, ah, sí, pero en Josué 1:9 dice de que Él estará con nosotros por donde quiera que nosotros vayamos. Sí, solo que Josué está cumpliendo una misión muy específica de la conquista, de conquista de la tierra prometida, y entonces por donde quiera que Él fuera a conquistar, el Señor estaría con Él. Pero lo que vamos acá es cómo está nuestra disposición para seguirlo, para acompañarlo por donde quiera que nos vaya a llevar. Luego dice que lo seguía su madre, y acá estamos hablando claramente de María, y es bien interesante entender que no lo seguía para interceder por él, sino para aprender de él. O sea, María reconocía que su hijo era el Hijo de Dios y por tanto lo seguía para seguir aprendiendo de él. Y eso justamente nos marca la superioridad de Jesús a cualquier humano, incluyendo su propia madre. Y aquí no lo decimos para entrar en controversia específicamente contra los católicos, pues tenemos que estar claro de que María era seguidora de Jesús, así como lo fue Pablo, así como lo fue Pedro, así como lo fue Juan, así como lo fueron todos los grandes discípulos. Eso no le quita el mérito y el respeto que tenemos que tener por ella. Y también dije sus hermanos. Acá hay un poco de controversia, no nos vamos a perder en esto. Me parece que sigue siendo un tema un tanto secundario. eh, pero en el hebreo, lo que pasa es que en el hebreo la palabra hermanos se puede utilizar para como ese círculo familiar cercano. Muchas veces aplicado inclusive a primos, sobrinos. En hebreo la palabra es la misma. Sin embargo, en el griego no. En el griego es muy específico. Adelfos, que es hermanos de mismos padres, y anepsios, que es primos. Entonces, acá la palabra que está diciendo es adelfos, y tampoco se está refiriendo a hermanos en Cristo, porque si no, tampoco estaría la comparación con los discípulos. ¿Sí? Y segundo, hay algunos que mantienen que María se mantuvo virgen por toda su vida. ¿Cómo se sabe que no? Dice Mateo 1:25, cuando José recibe su sueño, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, acá está diciendo que él no tuvo relaciones con él, no cumplieron sus roles matrimoniales hasta que nació Jesús. Es decir, después de eso sí, y no tienen nada de malo, simplemente pues, eran una pareja de esposos normal, como todos que tenían su intimidad física. Y luego también es importante marcar que dice que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, no hay primogénito, sino hay segundo. No dice unigénito. Unigénito es que solo hay uno. Dice primogénito, que decir que es el primero entre los demás. Entonces, solo para, no vamos a perder mucho tiempo en esto, pues, pero solo recordar que Jesús sí tenía hermanos, hijos de María y José. Y luego entonces algo importante, dice que la Pascua de los judíos estaba cerca y subió a Jerusalén. Y acá vemos cómo Jesús siempre cumplía la ley, cumplía todos estos ritos. Él mismo lo decía a usted, yo no he venido a romper la ley, a abogar la ley, he venido a cumplirla. Y tenemos que tener mucho cuidado porque siempre, o sea, pareciera que hay dos tendencias y es como encontramos ese balance. Están los que se alejan completamente de la ley, de los ritos judíos, y dicen, ah, esos son judaizantes, esos son religiosos, y se pierden en eso, entonces comienzan a rechazar todo eso. Yo he escuchado a algunos inclusive que dicen, no, pues, o sea, ¿para qué vas a leer el Antiguo Testamento? Lo que cuenta es el Nuevo. Eh, o sea, el Antiguo es palabra de Dios, siguen siendo las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, y el que no conoce el Antiguo Testamento no entiende el Nuevo. Y viceversa, el que no ha estudiado el Nuevo no ve el cumplimiento del Antiguo. Y se lo digo porque creo que es bien importante entender eso. De hecho, Juan, ahorita vamos a ir viendo cada paso, pues,
si no se entiende el Antiguo Testamento, es muy difícil entender las perlas y las profundidades que nos explica Juan. Y se lo voy a poner de una manera más sencilla. La Biblia es escrita por judíos, en tiempo de los judíos, escrito por judíos que hablan específicamente de un judío. No los quiero entonces decir que nosotros ser judíos, solo tengo que darle la justa dimensión del impacto de los judíos y el pueblo de Israel en nosotros. Y cumplir esos ritos era importante para Jesús. ¿Por qué ya no lo hacemos nosotros? Porque esos ritos se cumplen en Jesús. Entonces, la clave es estar en Jesús. O sea, lo hemos repetido miles de veces en este estudio, Juan, la importancia tan grande de estar en Cristo. Es igual que entonces dice, yo no tengo que hacer sacrificios para el perdón de los pecados. No si estás en Cristo, porque Él fue el sacrificio. No quiere decir que el concepto del sacrificio se perdió. Lo que pasa es que dice que se cumplió en Jesús, ¿no? Gálatas 4:4 nos dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Él nació bajo la ley y cumplió la ley. Y bien importante entender de que en Juan aparecen 3 Pascuas. Esta que estamos viendo acá, en el Juan 6:4 y en Juan 13:1. Y por eso entendemos que el ministerio de Jesús duró más o menos 3 años y que es distinta del momento de la purificación del templo escrita en Mateo 21. Sí, por los eventos que habían pasado antes de Mateo, entendemos de que hubo 2 purificaciones del templo que vamos a ver más adelante las diferencias entre ellas. En el versículo 14 nos dice, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Acordémonos de que el templo tiene tres grandes partes, ¿no? Es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era como la corte, la parte que está al aire libre, y ahí es donde entra Jesús. Y es bien interesante, dice que va a Jerusalén y lo primero que hace es ir al templo. O sea, él sabe hacia dónde tiene que ir. Y teníamos todo esto, ¿por qué? O sea, no es porque era un mercado hacia lo loco, sino que acordémonos de que en esta época, para la Pascua, la gente llevaba al templo ofrendas, llevaba al templo sacrificios de animales para hacer la expiación y el perdón de los pecados, ofrendas de paz, y la diferencia de tipos de ofrendas. Entonces, sí era necesario, pues, comprar bueyes, ovejas, palomas y cambiar el dinero. ¿Por qué era importante cambiar el dinero? En el Imperio Romano lo que se tenían eran las monedas del César. ¿Se acuerdan el pasaje famoso de la cara de quién está en la moneda? De César. Te digan César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero para dar ofrendas al templo no se permitían recibir esas monedas porque tenían justamente la cara de César y entonces era abominación a los judíos recibir ese tipo de ofrendas. Entonces, muy convenientemente, había unos cambistas que tenían la moneda oficial del templo. Por supuesto que ellos le ganaban dinero a eso. Y es por eso que era un gran problema los cambistas. Entonces, todos sabemos la historia y lo que queremos centralizar el estudio hoy es esta purificación, que al final de cuentas es un símbolo de purificación no solo del cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia, sino también de nuestros cuerpos para Cristo. O sea, acá vemos siempre 3 dimensiones para ustedes. La purificación literal del templo, el símbolo de cómo se debe purificar el cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia, y al mismo tiempo nuestro cuerpo. Vemos en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Esto haciendo referencia de que lo que se hacía en el templo era llegar a pedir perdón por pecados, adorarle al Señor. Y Juan lo que nos dice, nosotros debemos de entender, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y para llegar a ese momento de oración, primero que tenemos que hacer es limpiar nuestro corazón, limpiar todo lo que hay ahí que no le agrada al Señor. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y acá es lo que tenemos que estar claros. ¿Cuánto tenemos que pedirle al Señor que Él nos limpie? Así como limpió eso de los mercaderes, de los cambistas, que Él nos limpie a nosotros. 1 Pedro 2:5 nos dice también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, todo lo que pasaba en el templo no es de que deja de suceder.
debe suceder espiritualmente en nosotros. Es por eso que digo que es bien importante no desechar a la ligera lo que dice el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que se adapta de una nueva manera en el Señor, pero no quiere decir que eso termina de hacerlo y dejamos de hacerlo, ¿verdad? Uno, el primer tema claro que vemos en esta purificación es justamente que hay un evidente reclamo del Señor de no lucrar en la iglesia, ¿verdad? Ustedes no podemos utilizar, el objetivo no es hacer dinero, el objetivo no es enriquecernos y no vamos a poner a juzgarnos con las percepciones que podemos tener de algunas iglesias. Acordémonos que no podemos luchar contra, contra el propio cuerpo de Cristo y, seamos honestos, al menos que se tengan pruebas contundentes, no tenemos por qué andar acusando a nadie por percepciones o chismes que hemos escuchado. No voy a profundizar en ese porque creo que es el mensaje muy evidente y debemos estar claros. No tenemos que buscar esa fama, no tenemos que buscar hacernos ricos, no tenemos que buscar nada más que estar en la presencia de Dios, porque al final de cuentas, ¿cuál es el objetivo del tabernáculo? Ser el medio, el punto de encuentro entre Dios y el pueblo. Ese es el único objetivo, ¿verdad? Pero queremos llevarlo un poco más profundo. ¿A qué vamos cuando buscamos la presencia de Dios? Es decir, cuando nosotros tenemos esos momentos de intimidad con el Señor. Y acá quiero retarlos con estas preguntas. ¿Vamos acaso a mercadear? ¿A sacar provecho nosotros de esta relación? ¿O simplemente a deleitarnos en su presencia? Porque si no, no vaya a ser que estemos siendo como estos mercaderes, vendiendo bueyes, cambiando dinero ahí, dentro de la presencia de Dios, como para ver qué rascamos para nosotros. Y ese es un gran problema, porque el Señor lo que va a hacer es que nos va a expulsar de ahí. Jeremías 7, 10, 11 dice, ¿acaso vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa, que es llamada por mi nombre, y diréis, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas esas abominaciones? ¿Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Esa parte es tan fuerte a ustedes, porque justamente en el pasaje de Mateo, eh, Jesús manda, llama, ¿por qué están volviendo mi casa en casa de ladrones? Haciendo referencia a este pasaje. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá Jeremías, el Espíritu Santo a través de Jeremías? ¿Acaso cuando estamos en la presencia de Dios podemos comenzar a decir, ya estamos, ya no pasa nada? Voy a decir algo, tal vez un tanto controversial. ¿Acaso la salvación basta? Lo que quiero decir con esto es, yo ya estoy salvo y entonces ya no pasa nada, ya. Que Jesús me bendiga, que el Señor esté conmigo y no tengo que hacer nada más. Ciertamente, la salvación, la fe basta para ser salvos. La pregunta es, ¿cuál es el efecto de esa salvación? Porque yo les digo, hay gente que dice que la salvación no se pierde, yo comparto eso. Sin embargo, creo que algunos nunca han sido salvos, nunca han terminado de recibir completamente al Señor en su corazón, porque entonces debiesen de haber algunos frutos, algunos deleites, algunas acciones que conlleva eso. Porque cuando uno entiende quién es Dios, y si uno entiende que Jesús es el Hijo de Dios, es evidente reaccionar como los discípulos reaccionaban, y dejándolo todo, le siguieron. Porque simplemente queremos ver todo lo que va a hacer, todo lo que dice, todo lo que hace, porque es genial y simplemente es deleitarnos en la presencia de nuestro Creador. Porque no podemos seguir haciendo las mismas cosas, no podemos seguir siendo egoístas, buscando lo que nosotros queremos. No quiere decir que nosotros no podemos hacer peticiones al Señor, ¿verdad? Ustedes, pero lo que quiero decir es, hay que rascar en nuestro corazón y no vaya a ser que nuestra única intención es estar con el Señor por lo que Él nos puede dar y no por quien Él es. ¿Sí? O sea, luego hemos hecho la comparación en un matrimonio de este mundo. Si alguien está con otra persona por lo que tiene, que decimos, es un interesado, es un materialista, es lo que sea. Pero si está la persona con la persona por quien él es o ella es, eso es amor. Es exactamente lo mismo que tenemos que vivir, entender en la presencia de Dios, ¿verdad? Luego dice, y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Un azote de cuerdas básicamente es un látigo. Hay algunos que piensan que les pegó físicamente, hay algunos que como cuando son los animales, ¿saben? Que como que somata el látigo en el piso y eso hace que los animales salgan.
No sé, la respuesta corta es no sé. Por lo que leemos acá pareciera más que es como que lo mata y lo saca como usualmente se decía. Sin embargo, no sabemos, ¿verdad ustedes? Pero algo que tenemos que entender es que Jesús no fuerza a nadie a entrar al templo, pero sí expulsará a quien lo profane. Y eso tenemos que estar muy conscientes. Él nos invita a estar con Él. Él nos ofrece, nos extiende la mano. No hace nada a la fuerza. No te va a decir así, no, si no, entonces te voy a la tierra. ¿Ah? No, para nada. Y alguien puede decir, pero es que nos puede meter miedo con el infierno. Entonces, ni modo, ante esa opción, mejor me voy con Él. Acordemos que, ¿qué es el infierno, ustedes? El infierno es la ausencia completa y absoluta de la presencia de Dios. Y cuando uno dice, yo no quiero estar con Dios, Dios es un caballero que lo respeta. Entonces te deja irte lejos de Él, separado absolutamente de todo lo que es Él. Entonces vas al infierno. Y sabiendo, segundo punto, de que el infierno no fue hecho para nosotros. La Biblia lo dice muy claro. El infierno fue hecho para el diablo y sus demonios. El problema es que nosotros a veces preferimos seguir al diablo que a Él. Y entonces paramos en el infierno. Y tercer punto, perdón, es el duro pasaje de Apocalipsis 3. Que no vaya a ser que nosotros estamos dentro de la presencia de Dios a ustedes, pero con una actitud y una postura de mercaderes. Porque el Señor lo dice claro, dice, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esa es la limpieza que el Señor tiene que hacer en su cuerpo, en su iglesia. Y por duro que suene, ¿cuánto debemos de anhelar eso para nosotros mismos? Que el Señor expulse de nosotros cualquier cosa, que sea egoísta, que sea egocéntrica, que sea basada en orgullo, que sea basada en cualquier pecado, para ser limpios y entonces poder cumplir nuestro rol como templos. Porque ese es justamente el punto que quería poner a continuación. Nosotros como templo de Dios debemos también ser purificados para cumplir nuestro verdadero y único rol, que es ser punto de encuentro de Dios y los hombres. Cuando la palabra dice en 1 Juan 1:14, y vino a los suyos. ¿Se acuerdan que estudiamos que decía, e hizo tabernáculo con nosotros? Es decir, Él fue ese punto de encuentro. Y nosotros, siendo hechos a la imagen y semejanza, debemos de ser eso. ¿Cuánto debemos que la gente cuando viva con nosotros, hable con nosotros, tenga una experiencia con el Señor y a través del Espíritu Santo, no porque nosotros seamos Dios, sino tenemos que mantener la actitud de Juan el Bautista, sino señalarlo a Él y que nuestro ministerio mengue para que ellos puedan tener una relación íntima con el Señor. Ya habíamos cambiado los cambistas a ustedes y creo que por eso se ve una reacción un tanto más violenta con los cambistas. Se dice, los historiadores, que justamente los cambistas lo que daban era una comisión al, a algunos miembros del Sanedrín, específicamente al sumo sacerdote, pues era parte del sistema de corrupción que existía ahí en eso, a ustedes. Ciertamente la corrupción, nos enfocamos mucho en la corrupción del gobierno y demás, que está muy mal, que es pecado, pero ¿cuánto debemos de asegurarnos de que no haya corrupción? Uno, dentro de la iglesia y dos, dentro de nosotros mismos. ¿Qué es la corrupción? A ustedes, la corrupción al final de cuentas es buscar ejercer nuestra influencia a nuestro favor y buscando el camino fácil. ¿Cuántas veces nosotros podemos utilizar eso y tomar esa postura delante de nuestro Dios? Y simplemente ahí es de arrodillarnos, pedirle perdón al Señor, que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a cambiar y nunca más volverlo a hacer. ¿Por qué hace esto Jesús? Vamos a ver a continuación, dicen, ¿con qué autoridad hace eso? Jesús lo hace con la autoridad como hijo de Dios. ¿Se acuerdan en el pasaje cuando él era chiquito? Cuando María José lo está buscando, le dice, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? En otro pasaje, en otra versión, dice, no sabéis que en los negocios de mi padre he de estar. Y aquí es bien interesante porque, pero si están haciendo negocios, ¿por qué lo están sacando? Si él dice que tiene que estar en los negocios de su padre. Si los negocios de su padre no es ganar dinero. Los negocios de su padre es ganar almas y reflejar la gloria que él solo tiene a sus criaturas. Entonces, también nos deja un concepto el negocio que no es de ocio. Es decir, no es, aquí vamos a estar aquí sentaditos, tranquilitos, no haciendo mucho, a ver qué pasa. No. Los negocios
requieren acción, requieren un plan de acción, requieren movimiento, requieren realmente esfuerzos, ¿verdad? Entonces, solo puede el dueño de la casa echar a alguien que no pertenece a la casa. Y es por eso tan importante entender que aquí Jesús está ejerciendo esa autoridad como hijo de Dios. Porque ¿quién es el que debería de hacer eso? El encargado, que era el sumo sacerdote, y el resto de los sacerdotes están ahí. Mas, sin embargo, ellos no lo hicieron. Pues a continuación vamos a ver muy evidentemente por qué. Algo que es bien importante notar a ustedes, o sea, yo me imagino de que había bastantes comerciantes. O sea, yo no creo que hayan sido uno o dos. Yo me puedo imaginar que eran varios que estaban ahí metidos y no reaccionan. Es decir, pues era uno contra un montón. Uno puede decir, ah, sí, pero era Jesús, ¿no? Más adelante vemos muchas veces cómo trataron de matarle y lo perseguían y todo, pues claramente ellos lo veían como un humano. Pero que es bien interesante entender de que ellos no reaccionaron, sino como que tuvieran una conciencia clara de que están haciendo mal y como con la cabeza agachada a ustedes. ¿Y cuántas veces podemos nosotros ser esos comerciantes? Sabemos que hemos hecho mal y tenemos que salir de la presencia de Dios, al menos que nos arrepintamos, porque acá el problema es de que ellos simplemente salen. No se dice que regresan o que hay alguno que se arrepiente, porque el pecado lo que no quiere generarte es culpa. O sea, no quiere culpa y que andas ahí machacado el resto de tu vida, no. Lo que quiere es generarte arrepentimiento. O sea, que pidas perdón al Señor, que tome las acciones pertinentes para no volverlo a hacer. Comercial en sí no es malo. Es malo hacerlo en el templo. No tiene nada malo que la gente vendiera bueyes y ovejas. De hecho, servían para los sacrificios. El problema es dónde lo estabas haciendo. 1 Corintios 23, perdón, nos dice, todo mérito, más no todo conviene. Todo mérito, más no todo edifica. Y aquí quiero dar un antecedente de este pasaje. Mucha gente se agarra de este pasaje para hacer cuanta tontera quiere hacer. Previo a ese pasaje hay un listado claro de todo lo que no se debe hacer. Entonces aquí está diciendo como el resto de todo lo que no está delimitado, porque hay cosas que no están claramente y no están explícitas en la Biblia. Hay algunas que son muy explícitas. O sea, tampoco hay que jugarla de yo qué sé, tenemos una persona cercana que vos tenés el privilegio de compartir con Andy que decía, pero es que como el Señor, él quiere mi felicidad, entonces yo me voy a divorciar. Eh, ninguna de las dos partes está escrita en la Biblia, ninguna de las dos. Ni que Dios quiere que seas feliz a tu manera, ni que te es permitido divorciarte. Y no por eso no, vamos a entrar ahorita, me voy a desviar en el tema del divorcio, pero sí estemos claros que es pecado. A lo que vamos es, no hay que jugarla de, de, de saberlo todos y, ay, voy a tergiversar la Biblia, ¿verdad? Pero lo que quiero regresar a mi punto es, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, es que la Biblia no dice que lo podemos comerciar en el templo. Aquí en este ejemplo sí está explícito, pero hay algunos otros temas de que podemos ser explícito. Y es que pensar, ¿está esto alineado a la voluntad de Dios? Y entrar en intimidad y que sea el Señor que nos redarguya. Y dice, ninguno busque su propio bien. ¿Estoy ganando yo algo con esto? ¿O estoy edificando a otros? Y les hago el ejemplo. La gente me dice, mira, vos tomás. Y yo digo, no. Pero, la verdad que es un religioso y demás. Digo, mira, no es tanto por mí. Es porque el Señor me ha permitido servirle y lo cual me ha generado un cierto nivel de exposición. Entonces, por amor a aquellos que pueden estar pendientes de lo que uno hace y todo, y no darles lugar, no darles cavidad a que hagan alguna tontera, porque entonces la gente lo abusa. O sea, y es encontrar yo mi propio balance de qué cosas sí puedo hacer y qué no cosas puedo hacer que no han sido explícitas en la palabra de Dios. Otras que tienen el tema de bailar, ¿verdad? Ustedes no quiero entrar en controversias, pues, pero yo bailo con mi esposa, canciones sanas, y bailo con mi esposa. Eh, entonces, es encontrar ese balance y entender que hay cosas que son explícitamente malas, que son explícitamente pecados, y hay cosas que uno tiene que ser bien sabio y discernir en el espíritu, pero cuanto más preguntarle a nuestro Señor. Rafa, solo para agregar un poquito, porque tocaste esa tecla del baile y eso a mí me pone nervioso, porque me encanta bailar. Y fíjense ustedes de que lo que el apóstol Pablo dice ahí es que es por motivos de conciencia, y eso es una de las cosas que a mí más me ha gustado entender,
por amor a los débiles, que uno tiene que tener mucha precaución porque avala con sus actos, ¿verdad? Y solamente para un pastor o para una maestro o evangelista o profeta o apóstol, no, es para cada uno de nosotros como cristianos que manejamos esa escandalosa libertad por amor a Él, ¿verdad? Ustedes, ese es el gran reto, cómo lo manejamos nosotros. Y es un desafío enorme porque requiere ese equilibrio del cual Rafa está mencionando, ¿verdad? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque no quiero caer en ser el hipócrita religioso que lo va a hacer escondido donde nadie me ve, pero tampoco puedo hacer lo que me importa porque yo soy libre y no es pecado, sino que ahí viene la madurez cristiana, ¿verdad? Ustedes, porque uno sí avala con sus actos, con sus palabras, con sus hechos, uno avala eso, ¿verdad? Entonces creo que ese es un secreto que yo le llamo escandalosa libertad. Prediqué eso hace 10 años, ustedes, escandalosa libertad. O sea, Jesús nos dio una escandalosa libertad. ¿Por qué es escandaloso? Porque es escandaloso que Él nos dé la libertad para hacer muchas cosas y yo la debo de manejar por amor a Él, a ustedes. Pero bueno, seguimos. Buenísimo. Gracias, Tulio. Seguimos entonces en el versículo 16, dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Leemos en Hebreos 3:6, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Acá nuevamente hacemos ese símil, ¿va? Ustedes, esa comparación entre este pasaje de la limpieza y la purificación del templo con cómo el Señor también va a purificar la iglesia. Va a expulsar, va a sacar a aquellos que no están cumpliendo el rol para el cual fue hecho la iglesia. Y la pregunta, amigos, en eso es, ¿estás tú cumpliendo tu rol dentro de la iglesia? Porque el que no lo está haciendo será expulsado. ¿Suena fuerte? Sí, pero es que es algo serio. O sea, estos son negocios serios que estamos haciendo, el representar al creador del universo. Y vemos ese doble rol mostrado. ¿Se acuerdan? En el primer capítulo veíamos al Cordero que quita el pecado del mundo y yo no sé si se lo imaginan, pues, pero tal vez así como hasta un poquito en slow motion, una actitud un poco más de mansedumbre, pues, que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahorita vemos también el poder y majestad del Rey. Y nunca tenemos de olvidar esa dualidad que nos presenta la palabra. Que ciertamente Jesús era amoroso, ciertamente Jesús era manso, ciertamente a veces lo vemos que callaba y no contestaba, pero a veces vemos que contestaba y contestaba muy asertivamente, se llenaba de poder. Y tampoco con esto entonces agarrarnos para comenzar a hacer cualquier tontera como hombre. Ah, si Jesús comenzó a sacar a todo el mundo, yo también me voy a pelear con todo el mundo. No, no está diciendo eso. Está diciendo que él tenía el balance perfecto de saber cuándo callar y cuándo actuar. Como lo hemos visto y estudiado en los deseos del corazón, él sabía pelear la justa batalla. ¿Y eso cómo se hace? Conectado con el Señor. Es conectado con el Señor que nos sabe cuál es la justa batalla a pelear. Cuando dicen los discípulos, se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá, eso viene del Salmo 69:9, porque el celo por tu casa me ha consumido. Los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Que es un pasaje cabal de que David pues justamente está agobiado con todo lo que ha pasado con sus enemigos. Y es bien importante que notemos, en el Salmo dice, tu celo me ha consumido en el pasado, y acá los discípulos dicen, el celo por tu casa me consumirá, porque esto es algo que ha de venir, y la continuación del versículo es, los que injurian han caído sobre mí. Y acá es justamente todo el pecado, el castigo que caerá sobre el Señor, justamente por ese celo. O sea, las consecuencias que eso le va a traer, acompañado de muchas otras, ¿no? Ustedes, pero la pregunta y la reflexión acá es, ¿estás tú dispuesto a enfrentar las consecuencias de ser seguidor de Cristo? ¿Estás tú dispuesto a ir hasta la muerte por ser seguidor de Cristo? Porque eso es lo que nos pide, dar nuestra vida completa. No quiere que todos vamos a tener una muerte trágica como lo hicieron los mártires. Pero ¿y si sí? ¿Y si sí tocaría eso? ¿Estarías dispuesto? Porque es entender realmente a quién estamos siguiendo. Y vemos también ese santo celo por las cosas de Dios. Y la pregunta es cómo nos sentimos nosotros. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celosos de buenas obras. Ese celo, ¿qué es el celo? O sea, tener celos de alguien es de que la prioridad de algo ha sido cambiada. O sea, el celo en sí no es malo. Lo que pasa es que el problema es celo de qué.
Cuando uno está celoso por su esposa, porque fue con sus amigas, o porque vemos que alguien le está tratando de seducir o lo que fuese, es que nos molesta de que nuestro lugar de prioridad vaya a ser cambiado. Esos son los celos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto aplicamos eso en nuestra relación con Dios? ¿Tenemos celos? ¿Nos incomoda de que la prioridad de Dios esté siendo cambiada? Uno, en nuestra vida, y dos, con los demás. De que no le estén dando ese respeto que debe y merece el Señor. Y luego también vemos el tema de la santa ira, ¿verdad? Ustedes, eh, perdón, hay algún equito, si alguien nos puede ayudar ahí, solo si chequean que los micrófonos estén en mute, por favor. Y entonces hablamos justamente de esta santa ira de Dios. Porque otra vez, el pecado, el enojo en sí no es pecado. Es que hacemos con el enojo que puede caer en pecado. Porque aquel que lo busca desvariadamente y comienza a hacer locuras por todos lados, es ese el que va a caer en pecado. No se pose el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿no? Seguimos entonces en el versículo 18, dice, entonces los judíos respondieron y dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Uno claramente no tiene nada que objetar contra lo que acaba de suceder. Es decir, no está diciendo, mira, ¿pero qué estás haciendo? Pues, ¿qué te pasa? Pues esto no se hace acá. No, no, no. Ellos claramente están conscientes. Y qué feo entrar y poder tener a veces ese corazón de estos fariseos. Recordemos que acabamos de decir, los judíos, está expresando explícitamente de las autoridades judías del, del, del templo, ¿verdad? Perdón, ustedes, voy a ver quién tiene que ver, solo si me pueden chequear ahí todos. Oigo un eco todavía, ¿no? No sé si lo oyen ustedes. No, entonces soy yo. Hay interferencia celestial, no son mentiras. Que nunca nos entre interferencia celestial. Seguimos, dice que claramente no tiene nada que objetar con lo que acaban de hacer. O sea, ellos saben que lo que Dios está haciendo es justo, es correcto. Y se desvían en otras cosas, ¿verdad? Ustedes, entonces, ¿cuántas veces nos pueden pasar eso a nosotros? Que sabemos que lo que Dios está haciendo es correcto, tiene que pasar, pero simplemente no nos gusta. No nos gusta lo que está pasando, porque va en contra de sus intereses. Tal vez nos está quitando un trabajo, quizás nos está quitando algo de nuestra vida a la cual nos hemos aferrado. Y no nos lo quiere quitar. Y dices, pero ¿y por qué está pasando esto? Como que nos movieron el piso, como decimos, ¿verdad? Y no nos gusta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Debe ser con esos fariseos? Ay, ¿por qué estás haciendo eso? Pues va, ahora, entonces mándame algo para saber que tú estás conmigo. Ah, somos de los que necesitamos continuamente muestras de señales. Y lo más interesante acá ustedes es, piden señal cuando señal les estaba siendo dada. O sea, que el Mesías tenía que venir al templo y purificarlo, ya estaba escrito, era una de las profecías. Lo que pasa es que ellos no lo estaban viendo. ¿Y cuán peligroso es eso a ustedes? Que el Señor nos ha dado promesas, las cumple, pero cuando está cumpliendo, como que no nos gusta el momento, lo que sea, y nos desviamos y nos perdemos de la grandiosidad del poder y majestad de Dios. Malaquías 3, 1 al 3 dice, he aquí yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. Y hablando de Juan el Bautista, él dice, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. O sea, va a venir al templo a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? ¿Y cuánto podemos aplicar eso a nuestras propias vidas? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como el fuego fundidor y como jabón de los lavanderos. Y él se sentará como fundidor y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Este pasaje de Malaquías, honestamente, está bastante explícito, pues, de que el Señor va a venir a su templo y va a purificar. Y ellos no lo entendían, y se perdían con qué autoridad estás haciendo esto, y qué señales nos muestras para hacer esto. Otra vez, porque solo en principio los levitas podrían haber hecho ese rol, pero tenemos que recordarnos de que Jesús no viene del orden de los levitas, ni el orden de Judá, sino el orden de Melquisedec, donde él puede ser sacerdote y rey
al mismo tiempo. En el versículo 19 entonces dice, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado ese templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y aquí solo una anotación, ¿no? Ustedes cuando ellos comienzan a razonar con él, o sea, él simplemente deja de hablarles. Después del versículo 21 ya no les dirige la palabra. Y creo que es importante entender los momentos y tener esa sabiduría del Señor para hablar y cuando callar. El primer punto es que Jesús daría la prueba máxima de que era hijo de Dios. O sea, cuando uno se imagina así como, ¿qué pruebas querían? Que levantara un cojo, que convirtiera el agua en vino, que multiplicara los panes, que caminara sobre el agua, que calmara la tempestad, que resucitara a un muerto. Pues todo eso lo hizo, ¿o no? Todo eso lo hizo. Entonces, pero el Señor se va como que a la más fuerte y dice, bueno, ¿saben qué les voy a dar? Lo máximo, la prueba máxima que soy el Hijo de Dios, que es su propia resurrección. Y vemos en Romanos 4:25, cuando Pablo nos dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y es bien importante, vemos cómo el Señor comienza a marcar los tiempos. Como en el pasaje anterior decía, pero si mi tiempo no ha venido, ¿el tiempo de qué? De entregar su vida. Y acá dice, ustedes van a destruir ese templo y en 3 días lo levantaré. Es muy importante ver el sujeto en cada una de ellas, ¿verdad? Y recordemos que cada parte del tabernáculo refleja a Jesús. El diseño del tabernáculo refleja a Jesús. Y quien destruye el cuerpo de Cristo, destruye el templo de Dios. Y acordémonos que más o menos 40 años después de este evento, el templo es destruido y nunca más ha sido reconstruido y será solamente reconstruido cuando venga su regreso. ¿Se dan cuenta? Esas similitudes tan geniales a ustedes? Acá ya no hay cuerpo, vayan al cuerpo, pues ya no hay templo. ¿Y cuándo vamos a volver a verlo? Cuando esté otra vez el tercer y último templo. La profecía de la destrucción del templo también viene en Jeremías 3:16, que es importante a ustedes. O sea, hay algunas profecías de que los judíos no veían en ese momento. Y dices, la verdad, pero qué grueso, si así era evidente. ¿Cuánto nosotros hemos estudiado, pedido revelación y claro las profecías que están por venir? ¿Cuánto hemos estudiado Isaías, Daniel, varios profetas, Apocalipsis? Porque no vaya a ser que nos pase lo mismo que estos judíos. Es decir, estos judíos sí estudiaban, estaban en las cosas de Dios. O sea, en unos cuantos versículos vamos a ver a Nicodemo. O sea, era gente respetable. Pero ¿será que vamos a caer como ellos de no entender realmente lo que está pasando? Eso solo se logra con intimidad con el Señor. No basta con estudiar y quemarse las pestañas. Ciertamente es bueno, pero no tiene ningún provecho si no es de la mano de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Jeremías 3:16 dice, y sucederá que en aquellos días, cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se irá más arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente, ni la recordarán, no la echarán de menos, ni será hecha de nuevo. Esas cosas iban a suceder, ya estaban predichas, profetizadas. E insisto en el punto, porque cuando alguien da una profecía y luego se cumple, fácil es decir, pues sí, porque no se dieron cuenta, ¿ah? Pero ¿qué con las que vienen? ¿Estamos claros de lo que viene en nosotros? Me encanta esta cita de Matthew Henry, que él hacía como una paráfrasis de lo que pudo haber dicho Jesús. Dice, vosotros que profanáis un templo, destruiréis después otro. Y yo demostraré mi autoridad en purificar lo que vosotros habéis profanado, cuando yo levante lo que vosotros habréis destruido. Se lo voy a volver a leer, a mí me emocionó mucho. Vosotros que profanáis un templo, destruiréis después otro. Y yo demostraré mi autoridad en purificar lo que vosotros habéis profanado, cuando yo levante lo que vosotros habréis destruido. ¿Hemos profanado entonces el templo? Comencemos con la iglesia física. Hemos profanado el cuerpo de Cristo en general, su iglesia en concepto, o nuestro propio cuerpo. Porque cuando uno dice, la verdad, estos judíos, y que se les va la onda, ¿va? Y que tanto se nos va la onda a nosotros también. Por eso tenemos que examinar, escudriñar nuestro corazón y entregarlo en arrepentimiento al Señor.
Llegando al final dice, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Y debemos entender ustedes de que simplemente todas las escrituras apuntan y hablan de Jesús. Y dice en Lucas 24:45, en el famoso pasaje de El camino de Maús, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. ¿Cuánto tenemos que pedirle al Señor que nos abra la mente para que comprendamos las escrituras? No podemos caer en, es que yo he escuchado que un montón dicen esto. Pues, chica, esto no funciona con un montón. Esto funciona con una línea directa, con lo que nos enseñaba Juan el Bautista. No se trata de él, se trata de señalarlo al Señor, de una comunión con el Señor. Cuando ponemos todo en manos del Espíritu Santo y dejamos que nos guíe, veremos para atrás en cualquier prueba y hará sentido. ¿Sí? Ese que cuando resucitó, se acordaron. Digo, es cierto, ya hace sentido. Porque así como los fariseos no entendían muy bien lo que decía Jesús, en muchos pasajes los discípulos tampoco. Y a veces le preguntan, mira, Señor, ¿y qué quiere decir esa parábola? Mira, y explicarnos un poquito más esto porque no entendimos. Y a veces Jesús está se enoja, digo, igual que aquellos, ¿ves? Pero ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo de que debemos de mantener la fe, aun cuando en algún momento no entendamos. Y cuántas cosas que pueden estar pasando en esta crisis actual que está viviendo el mundo, podemos no entender. Pero tenemos la fe y la certeza de que hará sentido. Y a mí me encanta, yo les he compartido un par de veces, pues, una experiencia que tuvimos con Jorge Díez, de que el Señor dio una promesa y no había forma de que se cumpliera mucho. Yo le repetí una cosa que me caló y al día de hoy lo tengo en el corazón, porque dice, no sé, no entiendo lo que está pasando porque ya humanamente no hace sentido. Sin embargo, sé que cuando el momento llegará, que voy a ver hacia atrás esto y todo hará sentido. Dije, wow, qué linda forma de tener fe, de ver la fe. Y poder decir lo que se explica acá en Lucas, ¿verdad? Ustedes, así está escrito y así era necesario que sucediera. Entonces, amigos, yo sé que algunos pueden estar sufriendo más que otros en esta crisis, pero quiero dejarles esa esperanza. Así estaba escrito y así era necesario que sucediera. No tratemos de cambiar el rumbo, tratemos de entender el rumbo y alinearnos al rumbo del Señor. No quiere decir entonces de que nos vamos a conformar con lo que está pasando, sino simplemente entender de que hay pruebas que el Señor permite que pasemos. Él no nos prueba, Él no nos tienta, pero sí nos purifica. Y es necesario a veces que hagamos ciertas cosas. ¿Cuántas veces con nuestros propios hijos ellos quisieran, vamos a decir, pasar un charquito de la mano nuestra? Nosotros sabemos de que puede pasarlo sin nuestra mano, porque ya va creciendo. Así es el Señor. Entonces, Él te dice, yo sé que puedes pasar por eso, pero es necesario que pases para que crezcas, para que tu fe aumente. Y llegando al final, los últimos dos versículos de esto, me voy a extender un poquito porque empezamos un poquito tarde a ustedes, pero no me extenderé tanto. Dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta, vamos a ver, pero cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este pasaje es controversial a ustedes, porque dice que creyeron en él, pero él no creía en ellos. Acá se confiaban, es la misma palabra que en el primero de creyeron, pero él no creía en ellos. Y es tan importante, estos tres versículos son fundamentales si queremos entender el capítulo 3. Si no le pusimos cojo a esos tres versículos, nos perdemos de una gran parte. Me voy a adelantar, pero acá se termina, pues, él sabía lo que viene el hombre. Y en el capítulo 3 comienza, pero había un hombre llamado Nicodemo. O sea, él quiere enfatizar en lo que acabamos de entender. Uno es, no basta con creer en las obras, es necesario nacer de nuevo y tener una relación íntima con Él. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No basta, es como, porque hiciste obras, entonces sí, hablemoslo bien crudo. A través de los demonios hay algunos también que pueden hacer algunas obras. O sea, los hechiceros de Faraón también lograban convertir eh, los bastones en serpientes. La serpiente, la vara de Aarón, te los comió al final. Pero ellos también lograban hacer cosas. Entonces, no basta con creer en lo que pasa, hay que creer en Él. Mateo 3, 5, 6 dice, otra parte cayó en pedregales. Para no ser
acá en la parábola del sembrador, ustedes, no ser como esa tierra, que vemos algunas señales, recibimos algo y ya nos emocionamos, enseguida brotamos, pero no hay profundidad, no hay intimidad. Porque cuando salió el sol se quemó y no tenía raíz y se secó. O sea, voy a decir algo bien retador. Nosotros no amamos al Señor por lo que Él hace en nosotros, porque no vaya a ser que un día deje de hacerlo y entonces dejemos de amarlo. Otra vez, es nuevamente esa relación de la imagen clásica que tenemos de que puede ser alguien joven, una mujer o un hombre, que se mete con alguien mucho más viejo, mujer o hombre, indiferente, y es que es un interesado, porque es lo que él tiene. ¿Acaso estaría con esa persona si no tuviera tanto dinero? Lo mismo es con nosotros. ¿Acaso estaríamos con el Señor si no hiciera sus milagros? Si no, vamos a decir de una manera tonta, tuviera ese poder y simplemente por quien Él es. Lo que pasa es que Él está íntimamente relacionado con su poder, pero a lo que vamos es cuánto creemos en Él, por lo que vemos o por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y entonces podemos pedir perdón y nos da el privilegio de estar en Él, tener comunión y ser siervos del Altísimo. Eso es lo que queremos entrar a estudiar. En Juan 6, 65, 66, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Amigos, no basta con ser un discípulo temporal, es con ser un discípulo permanente. Porque entonces, después de ese pasaje, Jesús se voltea a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Ese es el momento glorioso de Pedro a ustedes. Dice, Señor, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué respondemos nosotros cuando no sucede? Cuando no sucede lo que nosotros quisiéramos, cuando como que Jesús, el Padre, el Espíritu Santo no responden a nuestras peticiones y no cumplen lo que nosotros hacemos. Y perdón, lo vamos a poner un poco retador, pero el Señor dice, si quieres irte, andate. Así no te parece. ¿Y será que tenemos eso entre nosotros? Y decir, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Amigos, ahí termina. Quiero dejarlos con esos pensamientos, con eso que podamos meditar el día de hoy. Sé que el pasaje no era tan extenso en el sentido de el clásico purificación del templo, pero todo eso dejarles, ¿verdad? De cuánto debemos aplicarlo en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y decir, Señor, purifícame. Señor, purifícame. Quiero cumplir mi rol de realmente ser ese punto de encuentro entre tú y los hombres. Y cuando eso suceda, yo menguar, yo desaparecer, para que sean simplemente tú y ellos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por estas revelaciones tuyas, Señor, que vienen a calar en lo más profundo de nuestro corazón. Padre, te pedimos, te rogamos que entres a nuestro corazón y nos purifiques. Purifiques cada aspecto de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras palabras, de nuestras acciones, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser ese punto de encuentro entre tú y los hombres, comenzando por nuestra familia, pasando por nuestros amigos y por donde quiera que tú nos lleves. Señor, no queremos creer y amarte por lo que haces. Queremos amarte por quien tú eres, Señor. Porque de tal manera nos amaste, Señor, que enviaste a tu Hijo unigénito, para que aferrados y creyendo en Él, no nos perdamos, sino tengamos vida eterna junto a ti, Señor, porque nuestro mayor anhelo es compartir nuestra vida, nuestra eternidad contigo. Y queremos comenzar eso a partir de hoy. No esperar a que nos muramos, Señor, sino empezar a partir de hoy a tener esa comunión contigo, extraordinaria y excepcional. Padre, te entregamos este tiempo, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro tiempo, te entregamos todo lo que hacemos. Padre, te amamos y te adoramos. Ayúdanos a que esto no sea un tiempo de teoría, sino que pasemos rápidamente a la práctica, Señor, y podamos vivir en cada aspecto de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Rafa. Gracias por el estudio. Yo me quiero quedar con muchas perlas, pero una de ellas es que el ministerio de Juan, su ministerio se fue apagando en la medida que el de Jesús se fue levantando.
Qué increíble, porque al final así debería ser nuestra vida, ¿verdad? Ustedes, es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Mientras más menguamos, mientras menos nos hacemos nosotros grandes, Él se hace más grande. Y creo que es un ejercicio de todos los días. Y solo no quise interrumpir el fluir, sí, pero dejarles una perlita aquí que descubrí, y es que cuando Jesús saca a los cambistas, por lo que estaban haciendo, lo que a él lo enervó, dice un teólogo, que no fue en sí que estuvieran vendiendo los animales, sino que estuvieran descalificando a los animales. Porque cuando la gente llevaba con un corazón humilde, llevaba su animalito, su paloma o lo que fuera, los que estaban en el templo los descalificaban y ellos decían, vamos a vender nosotros el animal certificado, el que sí se puede utilizar. Y eso a Jesús lo enervó, eso fue lo que o sea, la descalificación de los corazones humildes de la gente que de verdad quería buscar a Dios para poder entregar su animalito, versus aquel que se estaba aprovechando para descalificar y certificarlos. Eso fue lo que a él lo enervó, y cuando yo entendí eso, lo que entendí fue que Dios siempre va a buscar un corazón humilde, un corazón que sabe humillarse delante de Dios, un corazón que sabe reconocer quién es Dios, ¿verdad? Así que les dejo eso por acá, y gracias, Rafa, por el estudio, gracias, amigos, a todos. Les recuerdo que los jueves lo hemos denominado jueves de hombres. Tenemos un menú de 5 cosas a lo largo de todo esto para que podamos funcionar a lo largo de la semana, discipulado, restauradores. Esto sábado, Rafa, el sábado, ¿verdad? ¿Perdón? El sábado se retransmite, ¿verdad? Sí, aunque vi en la última imagen que se retransmite, pero ahora te lo voy a decir rápidamente. Rapidísimo te lo encuentro porque creo que había otro, pero era a las 10 de la mañana. El 9, sí, el sábado a las 10. El sábado a las 10 se retransmite. Igual queda grabado en YouTube, por si quieren, sí, por si quieren igual pues compartirlo, revisarlo, ahí queda en YouTube grabado, ¿verdad? Gracias. Y de ahí pedirles, amigos, que siempre pongamos en nuestras redes sociales los jueves para compartir los links que Anita más tarde nos va a mandar, invitar amigos y ponerlo en nuestras redes, Facebook, en fin, en todo lo demás. Yo creo que tengan un maravilloso día. Gracias a todos. General Milian, ¿está alguna información, amigo? No, ahorita estamos bien. Solo lo de que no se nos olvide que a las 7 de la noche también tenemos programa, ¿verdad? La transmisión el día de hoy. Así es. Mañana a las 6 de la tarde, que va a ser el GPS también. Están todos cordialmente invitados también para el GPS, ¿verdad? Únicamente. Perfecto. Bueno, buenísimo a todos. Dios los bendiga, que tengan un lindo día. Bendiciones. Bendiciones. Buen día. Adiós. Órale. Gracias por todo.